Y esa mañana, cuando salió el sol, se desató el infierno. En el verano del 44, la división Old Hickory defendía la colina 314. No sabíamos lo que pasaba, salvo que estábamos rodeados. Lucharon contra unidades Panzer de élite alemanas. Resistir a los alemanes en ese punto era el momento más crucial de toda la guerra. Y me puse alerta cuando el líder de ese pelotón dijo: defended esa colina a toda costa. Quien controlara esa colina sería el vencedor de esa guerra. Una lucha épica entre dos grandes ejércitos. En un momento clave de la guerra estaban en un punto decisivo. Ninguno de ellos estaba preparado para rendirse. Estaban dispuestos a luchar durante tanto tiempo como fuera necesario. En una batalla crucial. Era una unidad de la Guardia Nacional que salvaba a todo un ejército. Que decidirá el curso de la guerra en Francia. Esta es su historia. En el campo de batalla, la batalla de Mortain. Normandía, 6 de junio del 44. Inglaterra, 7 de junio del 44. El 7 de junio, mientras todavía se disputan las cabezas de playa de Normandía y Omaha, miles de tropas de los Estados Unidos llegan a Europa como refuerzos. Entre ellas están los hombres de la 30ª División procedentes de Tennessee y Kentucky. Se los conocen como los Old Hickory. La unidad forma parte del Ejército Nacional. Ahora están a punto de entrar en guerra. Por primera vez, los Old Hickory lucharán en Europa como unidad. Pocos podían imaginar que su destino dependía del pequeño pueblo francés de Mortain y de una batalla que resultaría ser una de las más cruciales en Francia. Saint-Lô, 7 de junio del 44. Después de una sorprendente victoria estratégica en las playas de Normandía, a 16 kilómetros, los aliados se han topado con los arrayanes franceses, fuertes diques y una espesa vegetación de altos árboles y vides de entre 3 y 4 metros de altura. Estos arrayanes proporcionan una significativa ventaja táctica para las fuerzas alemanas, convirtiéndose en una defensa perfecta para los nazis y en un obstáculo formidable para los aliados. No teníamos ni idea de cómo luchar en los arrayanes. Tuvimos que aprender, pero aprendimos rápido. Para que los tanques pudieran atravesar la zona, tuvimos que convertirlos en excavadoras y embestir los árboles con ellos. Y tuvimos que hacerlo con todos y cada uno de ellos. Fue una tarea ardua y difícil. Disparaban desde un árbol al que estaba justo enfrente de nosotros. Desplegaron una cortina de fuego con unos 105 obuses viejos. Parecía como si te metieran la bala por el cuello. Los nazis aprovecharon cada metro del terreno en su favor. Al principio, Hitler cometió un terrible error al juzgar las intenciones de los aliados. Pensó que al desembarco de Normandía le seguiría una fuerza invasora mayor para conquistar el paso de Calais y avanzar tierra adentro. Así que se negó a mandar tropas suficientes para derrotar a los aliados en Normandía, reteniendo así la mayor parte de los tanques a la espera de derrotar lo que él creía ser el verdadero lugar de la invasión en Calais. Saint-Lô, 18 de julio del 44. El 18 de julio, los aliados capturan la ciudad clave de Saint-Lô. Pero no han podido romper las defensas alemanas. La brutal lucha en los bosques, que duró 3 semanas, se les ha hecho eterna.
Pero los alemanes ignoran que los americanos están descargando en secreto divisiones nuevas para organizar el tercer ejército acorazado del general George Patton. Forma parte de un nuevo plan que, según el mando de los Estados Unidos, romperá las defensas alemanas y dejará abierto el campo francés. Los aliados intentarán romper las líneas alemanas con un bombardeo aéreo masivo y sin precedentes. Esto destruirá literalmente las fuerzas del oponente, lo que permitirá a las divisiones americanas, incluyendo la 30ª, romper las líneas enemigas, sorprendiendo así a las debilitadas tropas alemanas, inundando el campo francés de tropas americanas. Al mismo tiempo, las fuerzas de Patton descenderán rápidamente hacia el sur y se abrirán camino por el territorio ocupado por los alemanes en un esfuerzo por ocupar los puertos de Bretaña y más tarde para capturar los centros de transporte cruciales en la Manche. Por último, procederán a capturar las tropas alemanas en fuga mientras se retiran de Normandía. La ferocidad del atrevido plan sacudirá a ambos bandos. Después de 5 semanas de combate encarnizado, en los arrayanes de Normandía, los jóvenes hombres del Old Hickory habían luchado, desangrado y muerto junto con los demás soldados de los Estados Unidos. Habían pagado un precio muy alto, pero se ganaron el respeto de todos los que habían visto su valentía y sacrificio en el campo de batalla. Las tropas americanas se prepararon para el ataque. Se esperaba que el siguiente bombardeo sería una campaña fácil que destruiría las defensas alemanas. ...18 de julio del 44. La mayoría de los alemanes se retiraron. También podían oír los bombarderos, porque también se podían oír horas antes de que llegaran. Sabían lo que les esperaba. El mal tiempo y la mala visibilidad han hecho que el mando de las fuerzas aéreas suspenda el bombardeo y que haga cambios de última hora en los planes de ataque. El caos que siguió les saldrá muy caro. Era como si estuviéramos en una película. Veíamos que todos esos aviones venían hacia nosotros, dejaban caer las bombas y disparaban las ametralladoras y todo eso. Y nosotros estábamos allí aplaudiéndoles y de repente dejaron caer esas bombas por las zonas del campo donde estábamos. No podíamos hacer nada. Saturaron toda la zona con bombas de más de 220 kilos. Un bombardeo alcanza el 120º Regimiento de Infantería, la unidad que tenía previsto encabezar el asalto de la 30ª División contra la defensa alemana. El 120º Regimiento sufrió 150 bajas, con más de 20 muertos. Había cuerpos a pedazos por todas partes por los impactos directos. Podíamos ver manos o pies asomándose. Y al desenterrarlos, volvieron a respirar. No había visto a tanta gente muerta en toda mi vida. Fue traumático. Carretera de Senlo hacia Perrier, 25 de julio del 44. Al día siguiente, el tiempo mejoró, así que volvieron a bombardear. Esta vez el bombardeo empezó a la perfección. Bombardearon donde se suponía. Todo iba bien. El problema fue que el viento que soplaba desde el sur se llevó el humo gradualmente hacia el norte, hacia las tropas americanas. Y los bombarderos que vinieron después dejaron caer las bombas en la nube de humo, y los del 120 volvieron a ser alcanzados. Y yo estaba de pie mirándolo todo. Estaba petrificado, no sabía qué hacer. Y alguien gritó, ¡a cubierto! Y cuando me puse a cubierto, cuando todos nos pusimos a cubierto, esas bombas cayeron a tierra y todas explotaron a nuestro alrededor.
Nos bombardearon 2 días seguidos y perdimos a muchos amigos, a los que considerabas como hermanos. Sabíamos que no podíamos detenernos. La guerra no había terminado. Teníamos muchas cosas que hacer. Y tan solo rezamos a Dios para sobrevivir. De forma trágica, esta vez murieron 111 soldados americanos y 490 resultaron heridos, con el Old Hickory sufriendo la mayor parte de las pérdidas. A pesar del trágico accidente, los bombarderos dejaron caer la gran mayoría de las bombas en los objetivos previstos, causando estragos entre las defensas alemanas. Los hombres de la Old Hickory, desangrándose y temblando, salieron de sus trincheras y avanzaron para atacar de nuevo. La ruptura se ha realizado con éxito y los esfuerzos iniciales de Hitler para empujar a las tropas aliadas hacia el mar se han frustrado. A finales de mes, las tropas americanas avanzaban rápidamente. Aunque Hitler no perdió el tiempo en planear sus próximos contraataques, la división conocida como Old Hickory demostró ser clave para su derrota en el pueblo francés de Mortain, la cual se consideraría una batalla crucial para la guerra en Francia. Y en el centro de la misma habrá 150 hombres en la colina 314, quienes librarán una batalla épica e imposible contra el ejército alemán. Un encuentro sangriento que cambiará para siempre el curso de la guerra y que marcará el principio del fin para Adolf Hitler. Good evening. The news from France tonight is good. Better than it has been at any time since D-Day. El desembarco aliado en Normandía en el día D fue un rotundo éxito. Pero más allá de las playas, fue una lucha desalentadora. El Old Hickory, que había sufrido bajas en el anterior ataque, se había unido ahora a la batalla para repeler las destrozadas líneas de defensa alemanas que huían de Normandía. From now on, there will be many large-scale battles between the opposing armored forces. But General Bernard Montgomery, as powerful British and Canadians have broken through German defenses in the Caen sector directly to the east. Rome fell to American and Allied troops. The first of the Guarida del Lobo, Rastenburg, Polonia, 20 de julio del 44. Después de la victoria aliada en Normandía, el tercer ejército de Patton marcha hacia Avranches, en un esfuerzo por capturar a las fuerzas de Hitler que huyen. Hitler debe parar el avance de los Estados Unidos y revela su propio plan de una contraofensiva masiva. Así inicia la Operación Lüttich, alineando un total de 6 divisiones Panzer y granaderos Panzer, apoyados por cientos de aviones de combate y 12.000 soldados. Su intención era atravesar las líneas aliadas en un esfuerzo por cortar la carretera de la costa, bloquear la línea de suministros de Patton y aislar su tercer ejército para destruirlo. En medio de la batalla se sitúa un pequeño y casi desconocido pueblo francés que lo cambiaría todo: Mortain. Así comienza una de las batallas más épicas de la Segunda Guerra Mundial, en la que 2 de los ejércitos más poderosos del mundo luchan para atraparse y matarse mutuamente. Hitler declara: esta será la batalla más decisiva de toda la guerra. Apenas podía imaginar que alguien o algo detendría a su poderoso gigante. Decisive, 2 de agosto del 44. Los jóvenes que pronto plantarán cara a las tropas de Hitler han estado luchando sin parar durante 49 días. Así que el ejército les concede un permiso de 3 días
para que los exhaustos hombres descansen, se relajen y reorganicen sus destrozados efectivos. Esperábamos una semana de descanso y recuperación. Habíamos perdido muchas tropas y en aquel entonces estábamos agotados. Aprovecharíamos la oportunidad para darnos una ducha, cortarnos el pelo y escribir a nuestros familiares. Nos dieron ropa nueva, comida de mejor calidad y cantidad y la oportunidad de descansar. Alejarse de la batalla sube la moral de la mayoría de los soldados y a algunos les da la confianza de que el final de la guerra podría estar cerca. Pero para el Old Hickory no habrá ningún alivio. Sus hombres reciben la orden de trasladarse a 57 kilómetros al sur para reemplazar a la primera división dentro y en los alrededores del pequeño pueblo de Mortain. Viajando de día, tardan casi 9 horas en terminar el recorrido debido a que los felices ciudadanos franceses insisten en saludar a las tropas a la menor oportunidad y en ofrecerles vino, flores y besos. Lo que no podían saber por aquel entonces es que su pequeña unidad de 450 hombres se dirige a una batalla épica contra 12.000 veteranos soldados alemanes. Mortain, sábado 5 de agosto del 44. Al inicio de la tarde, el Old Hickory llega por fin a Mortain. Pronto empiezan con el cambio de mando, tomando el control del pueblo en lugar de la primera división. El propio pueblo de Mortain no es de gran interés para los nuevos defensores. Hay un único accidente geográfico del pueblo que lo hace tan importante, la colina 314. Desde la cima, en un día despejado, se pueden ver partes de 3 provincias francesas, Normandía, Bretaña y el Maine. Al oeste se ve el importantísimo centro de comunicaciones costero, Avranches, y la bahía de Saint-Michel. También se pueden ver claramente las 2 carreteras situadas al este y al oeste de la colina 314. Estas vistas proporcionan una ventaja estratégica crucial para un observador de artillería que puede lanzar un fuego mortal de artillería contra todo invasor que se acerque. Lo que no saben los americanos es que esas carreteras serán clave para los planes de la contraofensiva de Hitler. Y lo que no sabe Hitler es que un pequeño grupo de audaces soldados controlan ahora la colina. Subimos por la colina en la tarde del 6 de agosto, que caía en domingo. Era un día bonito y soleado. Hablé con uno de los chicos de la primera división y le pregunté, ¿qué pasa? Y me respondió, nada, todo está tranquilo. Está tranquilo y en paz. Y pensé, bueno, esto será como un picnic. Y eso me dijo él también. Desde lo alto de esa colina teníamos una vista de 180 grados en la que podíamos ver toda la red de carreteras que teníamos frente a nosotros a unos 25 o 30 kilómetros de distancia. Quien controlara esa colina sería el vencedor de esa guerra. Nos atrincheramos. Incluso nos dieron una comida caliente y pensábamos que estábamos en el paraíso. La paz y tranquilidad durará poco. En apenas unas horas, Mortain será el escenario de una de las batallas más duras de Francia. Cuartel general del 47º Cuerpo Panzer, a 5 kilómetros de Mortain. El general Hans Funk, comandante del 47º Cuerpo Panzer alemán y de la Operación Lüttich, se está aproximando a Mortain. Su objetivo es atacar por sorpresa a los americanos. Pero con 12.000 soldados de infantería y 185 tanques, siendo más de un tercio de estos últimos los maniobrables Mark V Panzer, no están siendo precisamente silenciosos.
314. 23 horas. Los hombres de la colina 314 pueden oír en la distancia los sonidos de las armas de fuego y el rugido de los tanques. Pero no es nada nuevo para ellos en una zona de combate, así que muchos de los hombres se preparan para pasar la noche. No tienen ni idea de que el alto mando ha recibido unos mensajes interceptados que avisan de un ataque masivo en Mortain. Sobre las 11 de la noche, los teléfonos de las oficinas de campo empiezan a sonar. Así que esa noche yo estaba de guardia. Un capitán se acercó y se lo di. Aunque yo era ingenuo y tenía solo 19 años. Lo primero que dijo cuando hizo esa llamada al líder de ese pelotón fue: defended esa colina a toda costa. Y me puse alerta. Nos dijeron que debíamos defender esa colina, la colina 314, a toda costa. 1 de la madrugada. Sobre la 1 de la madrugada, el sargento Robert Bondurant, miembro del 120º Regimiento desde 1938, está conectando cables telefónicos en el pueblo. Con luna llena hay bastante luz. La suficiente como para darse cuenta de que Mortain está en peligro. Bondurant mira hacia arriba y ve a 30 o más soldados alemanes al final de la calle. El pueblo está lleno de ellos. Bondurant corre hacia el cuartel general del batallón. El comandante del batallón, el teniente coronel Itz Hardaway, informa de inmediato al comandante del regimiento, el coronel David Birks, por teléfono. Birks responde contundentemente: defiendan el pueblo a toda costa. La batalla de Mortain acaba de empezar. Nos retiramos al otro lado de la cuesta para preparar nuestros morteros. Y esa mañana, cuando salió el sol, se desató el infierno. Mortain se convertirá en el epicentro de la guerra en Europa. El pequeño pueblo francés y la colina 314 son claves para el éxito del plan de contraofensiva de Hitler contra las tropas estadounidenses. Pero Hitler no espera encontrarse con una fuerza de combate en la cima de la colina 314 que estaba dispuesta a sacrificarlo todo con tal de ganar la batalla. En agosto de 1944, la guerra en Europa estaba empezando a volverse contra Adolf Hitler. Las fuerzas aliadas estaban avanzando a paso de gigante, mientras sus fuerzas continúan retirándose de Normandía. Es consciente de que el general Patton, a quien él considera como el general más grande de América, está llevando su tercer ejército a toda velocidad hacia Orange para atrapar a las tropas alemanas que huyen de Normandía. Pero Hitler cree que puede cambiar las tornas contra Patton y destruir simultáneamente el frente americano en Normandía. Hitler ha lanzado la Operación Lüttich, una contraofensiva masiva de 4 divisiones Panzer que irán a toda velocidad a capturar al tercer ejército del general Patton en Avranches y luego girar para empujar a los americanos en Normandía de vuelta al mar. Pero los nazis se han encontrado con un retraso inesperado en el pequeño pueblo de Mortain, donde los testarudos soldados del Old Hickory se están defendiendo con uñas y dientes de las fuerzas alemanas. El pequeño pueblo francés de Mortain se ha convertido en el punto de mira de la guerra en Francia. Los soldados de la 30ª División, conocida como Old Hickory, están defendiendo el pueblo y la crucial colina 314. Con Mortain rodeado, los observadores situados en la colina como Bob Wise son ahora los únicos en contacto con el alto mando aliado.
Con la radio en mano y una clara visión de los alrededores, Weiss es clave en la dirección del fuego de artillería de las unidades de alrededor contra las fuerzas alemanas situadas abajo. La colina 314 es crucial para ambos bandos. Todo lo que tiene que hacer Weiss es seguir con vida. Después de 3 horas de combate intenso, las fuerzas alemanas arrebatan el pueblo de Mortain al pequeño grupo de soldados que estaban luchando por defenderlo. Con Mortain en manos de los alemanes, los 150 soldados americanos de la colina están completamente aislados y rodeados por 2 divisiones Panzer alemanas con 12.000 soldados de élite nazis. Con las fuerzas alemanas rastreando cada rincón de la colina para buscar una forma de atacar, los jóvenes del Old Hickory deben contenerlos y proteger sus vitales observadores. No sabíamos lo que pasaba. No nos dijeron nada salvo que estábamos rodeados. No teníamos ni idea de que esa colina era tan importante como parecía. Esta batalla en particular, y parar a los alemanes en ese lugar, era probablemente el punto más crucial de toda la guerra. El fuego de los tanques nos estaba dando a todos. Todo era un desastre. Perdí a mi compañía. No podía ver a nadie. Por lo que sabía, era el único en el grupo. Si nos invaden así, nos mezclamos. Teníamos que encontrar la manera de salir de allí. Nos tenían a todos, estaban allí y estaban a nuestro alrededor. Cuando parecía que nos íbamos a rendir, aparecieron 2 aviones Typhoon británicos lanzando cohetes. Y empezaron a abrir fuego contra los alemanes. El señor estaba con nosotros ese día. Ninguno de ellos estaba preparado para rendirse. Estaban dispuestos a luchar durante tanto tiempo como fuera necesario. En los entrenamientos siempre me dijeron: cuando termines de disparar, nivelas el mortero y te preparas para la próxima vez. Y mi segundo artillero me dijo: vamos. Y yo dije: deje que nivele el mortero. Y lo nivelé. Me puse a cubierto y tiré de la cuerda. Volvimos a disparar. Él se puso a cubierto y dijo: vámonos. Y yo dije: deje que nivele el mortero. Y lo nivelé. Me puse a cubierto y tiré de la cuerda. La siguiente vez que disparé dije: a tomar por saco. Cuando termine con esto, me largo. Después de aquello no pensaba correr más riesgos. Jueves 8 de agosto del 44. A medida que avanza el segundo día de la batalla por la colina 314, los hombres, que no están preparados para una larga batalla, se están quedando sin munición, sin comida y, lo que es más importante, sin baterías para las radios de los observadores que les mantienen con vida a todos. Las radios se estaban quedando sin energía. Las baterías se estaban agotando. Los de la artillería eran los únicos con los que nos estábamos comunicando. El cuartel general del batallón, el hospital de campaña del batallón, todo había sido tomado y no nos podíamos comunicar con el regimiento ni con nadie más. Los hombres de la colina 314 se están quedando sin suministros vitales el segundo día de batalla. Pero su sacrificio está dejando huella en la guerra en Europa. Los Old Hickory están manteniendo las fuerzas alemanas bloqueadas en el lugar, evitando que puedan parar al ejército de Patton.
Seguía oyendo una voz que decía: socorro, socorro. No sabía de dónde venía. Había muchos cadáveres allí, pero no sabía dóny estaba. No sabía qué hacer. No podía ayudar a ese compañero, pero podía oír su voz. Día y noche. También podía oírle de noche. Nunca llegué a verle. Estaba decidido a ayudar a los heridos. No sé por qué. No podía volver atrás. Con las baterías de las radios a punto de agotarse, se encuentran en peligro de perder el fuego de artillería de las unidades aliadas de los alrededores que están orientando hacia las fuerzas alemanas. Solo queda un observador para hacer el trabajo, Bob Wise. Las baterías de sus radios se agotaron. No había forma de encontrar recambios. Afortunadamente, Bob Wise tenía baterías extra para hacer funcionar la radio y se convirtió en el único contacto del batallón entero con el cuartel general. Podían sobrevivir sin comida durante varios días, pero si se agotaban las baterías de la radio, no podrían pedir apoyo de artillería. Muchos de esos hombres tuvieron que idear métodos para sobrevivir en la cima de esa colina. No tenían absolutamente nada que comer, así que en el mejor de los casos tenían que rebuscar para encontrar algo comestible donde estuviera disponible, y al mismo tiempo tenían que combatir contra los alemanes que atacaban constantemente. Sin miedo, eran hombres sin miedo. No sé por qué se volvieron así. Creo que porque Dios lo quiso. No veía ningún cobarde en mi pelotón. Creo que todos eran hombres valientes que lo hicieron todo por nosotros y para ayudarnos. Siempre digo que hay que tener suerte y no estar solo entrenado para ello. Hay que tener suerte. No todos la tienen. Lo que no sabía el Old Hickory es que su determinación al defender la colina 314 está dando al mando americano una increíble oportunidad para dar un devastador golpe a toda la maquinaria de guerra de Hitler en Europa. Fallait, Grupo Panzer de Eberbach. Hitler, furioso por los retrasos, ordena al teniente general Heinrich Eberbach y a sus fuerzas situadas alrededor de Caen que vayan a toda velocidad a Mortain con la única intención de avanzar hacia Avranches. General Omar Bradley, cuartel general, Colombier. En cuestión de horas, el general Omar Bradley, comandante de todas las fuerzas de tierra estadounidenses que están invadiendo Alemania, ha descubierto el plan de Hitler por medio de mensajes interceptados y descodificados. Bradley declara que la estrategia de Hitler ha sido la mayor metedura de pata que he oído en mi vida. Al concentrar Hitler demasiadas fuerzas blindadas en el oeste, se ha debilitado en el este. Era una debilidad que Bradley podría aprovechar. Bradley ordenará a Patton que se dirija al norte, mientras que las fuerzas británicas de Montgomery se dirigen hacia el sur, en un esfuerzo por capturar los Panzer que corren hacia Mortain. Es una oportunidad única de vencer a las fuerzas alemanas más poderosas en Francia. Pero la clave del plan es la habilidad del Old Hickory de continuar retrasando las poderosas divisiones Panzer en Mortain y sus alrededores durante el tiempo suficiente para que Patton y Montgomery se pongan en posición. Para asistir al Old Hickory, que está en apuros en Mortain, Bradley pone rápidamente en marcha a la 35ª División de Infantería, pero rápidamente se quedarán parados por una fuerte resistencia alemana. De momento, los hombres de la colina 314 siguen solos.
10 de agosto del 44. Pensé que nos quedaríamos allí para siempre. Todos los días nos decían que alguien vendría a rescatarnos, pero nunca aparecieron. Y llegamos a un punto en que pensábamos que nunca nos rescatarían. El Old Hickory se encontraba en medio de dos ejércitos que iban a chocar en una carrera por tomar el control de la región. Hitler se da cuenta de que todo depende de Mautin. Para salvar su fugaz oportunidad de capturar y destruir a Patton y empujar el frente americano hacia el mar, tendrá que desatar un ataque de un increíble nivel de intensidad. Las obras maestras de Mi casa en un árbol y los gigantescos tanques de acuarios XXL llenan las tardes de Discovery de construcciones sorprendentes. De lunes a viernes a partir de las 4, solo en Discovery Channel. Ahora tenemos a esta unidad de la Guardia Nacional salvando al ejército entero. Un batallón que ha tenido que cargar con la responsabilidad de proteger al primer ejército. Batalla de Mautin, quinto día. Durante 5 días, un pequeño grupo de soldados del Old Hickory han estado protegiendo la colina 314 contra una fuerza de más de 12.000 soldados alemanes, apoyados por cerca de 200 tanques. Pero no tenían ni idea de que Hitler ha desplegado muchas más divisiones para reforzar la batalla y tomar la colina 314. El tercer ejército del general Patton y las fuerzas británicas de Montgomery se han puesto en marcha para atrapar a la división Panzer de Eberbach. Pero todo estará perdido si los hombres de la colina 314 no consiguen retener los soldados alemanes el tiempo suficiente para poder ponerse en posición. Los alemanes aparecieron con una bandera blanca en la colina donde estábamos nosotros y fueron a hablar con el capitán. Como era un ingenuo, pensé que se iban a rendir. Querían que nos rindiéramos. Y mi capitán, el comandante de la compañía, les dijo que se fueran al cuerno. Dijo que no nos íbamos a rendir hasta que gastásemos la última bala de nuestra munición y hasta que dejásemos la última bayoneta en sus sucias tripas. Eso fue lo que les dijo. Los hombres, aunque estaban gravemente heridos, le gritaron a Ralph que no se rindiera ante los alemanes. No se rinda, no se rinda. 11 de agosto del 44. El 11 de agosto, 2 horas después del supuesto comienzo del asalto de los nazis, empiezan a llegar noticias desde el frente a Hitler. Los ambiciosos planes de Hitler para destruir las fuerzas americanas en Mautin y sus alrededores no estaban funcionando. La puntilla la dio el propio general Eberbach cuando informó con nerviosismo a Hitler que no había logrado reunir los hombres y tanques suficientes para el asalto. Con unas fuerzas aéreas aliadas tan fuertes, los nazis temían quedar expuestos y ser completamente aniquilados.
El deseo de Hitler de una batalla épica entre dos grandes ejércitos jamás se hará realidad. Hitler se ve obligado a retirar sus fuerzas de Mortain. Había sido derrotado, y fundamental para su derrota fue un pequeño grupo de jóvenes soldados de la Guardia Nacional que se negaron a rendirse. Habían ganado la batalla de Mortain y habían mantenido la colina 314 bajo el control de los aliados. Bajamos por la colina y vimos todos los daños y la destrucción y todo lo que había detrás de nosotros, a kilómetros detrás de nosotros. Al bajar de esa colina todo estaba destruido a kilómetros detrás de nosotros. El Old Hickory había pagado un altísimo precio por su increíble resistencia, con 300 soldados muertos, heridos o desaparecidos. Muchos de ellos acabaron apresados por los alemanes y no volvieron a sus hogares hasta 1945. Al detener las poderosas divisiones alemanas, la victoria en Mortain dio a los aliados la oportunidad de liberar Francia y abrir el camino que les conducirá a Alemania. Pero lo más importante es que la batalla de Mortain ha sido una derrota contundente para Hitler, quien había intentado aniquilarles en vano. Esta derrota será el comienzo de su caída. Estos soldados de a pie, unos jóvenes que no habían estado en el ejército durante mucho tiempo, que no eran soldados profesionales, se pusieron en el lugar, en un punto decisivo, en un momento clave de la guerra. Y tuvieron la oportunidad de demostrar su valía. Y demostraron ser tan efectivos, eficientes y valientes como cualquier otra tropa durante la guerra. Fue un triunfo personal para nosotros haber luchado, sobre todo, contra la primera división de blindados de las SS, que era la división de élite del ejército alemán, y haberlos derrotado. No soy ningún héroe. Simplemente estaba allí, eso es todo. Pero siempre he estado orgulloso de la 30ª División. Fue un buen grupo. Creo que todos eran hombres buenos, no había hombres malos allí. Cumplieron con su deber. Y eran como un hermano. Si perdías a uno de ellos, era como si perdieras a un hermano. Nunca se te borrará de la mente. Siempre lo tendrás en la cabeza. Se te ha quedado grabado en el cerebro. Nunca lo olvidas. Yo la llamo la colina de los valientes.